Bueno, entonces continuaremos con nuestro avance de fisiología. A manera de repasar, vamos a hacer un poquito lo que vimos ayer y de ahí vamos a pasarnos al aparato respiratorio. Bien, ayer habíamos hablado de hemodinámica y habíamos hablado un poquito de, bueno, habíamos usado un ejemplo de cómo se afecta cuando hay pérdida sanguínea. ¿Ya? Bien, ahora no se olviden que cuando el flujo sanguíneo reduce, eso afecta la función de los diversos órganos. A esa caída del flujo sanguíneo le conocemos con el nombre de shock. Entonces, aún les escuchan hablar de shock, es la pérdida de flujo sanguíneo por varias causas. Ayer ya vieron cuando hay hemorragia, se llama shock hipovolémico. Ya, si es por pérdida de la fuerza del corazón, le llamamos shock cardiogénico. ¿Ya? En el caso de las alergias, las sustancias químicas que liberamos cuando hay una alergia, altera lo que son los vasos sanguíneos. A ver, vamos a mover esto acá. ¿Ya? Y el shock anafiláctico, que es el shock debido a la alergia, se debe a que se altera el diámetro interno de los vasos. ¿Ya? Los vasos se abren mucho, eso me reduce enormemente la resistencia vascular y eso me baja la presión y me baja el flujo sanguíneo. Es lo que se conoce como shock anafiláctico. Algo parecido pasa con el shock séptico, solamente que en este caso se debe a sustancias que liberan las bacterias y también hay una alteración del diámetro interno. ¿Ya? Ahora, el shock hipovolémico que hablábamos ayer no solamente puede producirse por pérdida sanguínea, sino también tengan en cuenta que cuando hablamos de volemia de la sangre, decía que tenía dos componentes, azul y líquido. Y por ejemplo, en un niño con diarrea y vómitos, bueno, también un adulto, pero es más frecuente en los niños, ellos van a perder agua. Esa pérdida de agua me disminuye el componente líquido y eso me disminuye la volemia, haciendo que el paciente entre también en shock hipovolémico. ¿Ya? Y hay un último tipo de shock que se llama shock neurogénico, que es cuando se lesiona el sistema nervioso. ¿Ya? Y cuando se lesiona el sistema nervioso, pudiese ese daño al sistema nervioso generar una autorregulación que me altere el diámetro interno de los vasos y bueno, eso me altera la resistencia vascular, la presión arterial y el flujo sanguíneo al final, ¿no? Produciendo también un estado de shock. Bien. Sin embargo, también podemos usar este esquemita que les he puesto para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos explicar las causas que generan la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Qué cosas pueden hacer que la presión suba? ¿Ya? Primero, que aumente la resistencia vascular, ¿no? Cuando hay un aumento de la resistencia vascular, eso incrementaría la presión arterial. ¿Ya? ¿Y por qué se puede incrementar la resistencia vascular? Bueno, uno, por los factores que habíamos hablado en la anterior clase, los que son, les dije, no modificables, los que a través de los años van empeorando, ¿ya? Pero normalmente eso el cuerpo lo va compensando, así que no debería subir a menos que los factores de compensación empiecen a fallar, ¿no? Como, por ejemplo, que también se altere el gasto cardíaco y no pueda
compensar. ¿Ya? Otra cosa que subiría la resistencia vascular y así la presión arterial sería la corrección del diámetro interno de los vasos. ¿Ya? Eso se puede ver también en las respuestas neurológicas, ¿ya? Y a hormonas. Por ejemplo, en caso del estrés, solemos liberar hormonas como la adrenalina y el cortisol, ¿ya? Pero principalmente en este caso la adrenalina, que me alteraría el diámetro interno de los vasos, ¿ya? Bien, la otra forma en la que se incrementaría la presión arterial es incrementando el gasto cardíaco, o sea, el otro extremo de acá. ¿Por qué se puede incrementar el gasto cardíaco? Primero, cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Ya hay patologías en las que el paciente tiende a aumentar su frecuencia cardíaca. Entonces, en esos casos, vamos a tener un incremento de la presión arterial. ¿Ya? O en pacientes que ya de repente tienen problemas de presión, cualquier cosa que incremente su frecuencia puede empeorar su presión, ¿no? Como, por ejemplo, los pacientes que ya son hipertensos, que tomen, por decirles, café, y eso me aumenta la frecuencia. Bueno, y ese aumento de frecuencia también puede deberse, como están viendo, a hormonas y al sistema nervioso, ¿no? E incluso a necesidades del tejido. Por ejemplo, cuando un paciente sufre un infarto, una embolia, esa necesidad de los tejidos, debido a esa lesión, hace que se incremente la frecuencia cardíaca a través de respuestas de autorregulación con el sistema nervioso o a través del diámetro interno de los vasos. ¿Ya? Bien. Ahora, el gasto cardíaco también se puede elevar por incremento del retorno venoso. ¿Ya? Ese incremento del retorno venoso puede deberse a un incremento de la volemia o también otra vez a problemas de autorregulación. ¿Y por qué se puede incrementar la volemia? Por incremento de uno de sus componentes, principalmente el componente líquido, ¿no? Incremento de agua. Eso se suele ver, por ejemplo, los pacientes renales. Ya los pacientes renales, como no están pudiendo botar orina porque el riñón está fallando, entonces el agua se empieza a acumular en el cuerpo, eso incrementa la volemia. Bueno, y sigue esa secuencia, ¿no? Se incrementa el retorno venoso, el gasto cardíaco y por último, la presión arterial. Bien. Bueno, entonces, esos eran varios ejemplitos para que ustedes puedan ir conectando las cosas, ¿ya? Como ven, hay bastante para jugar con eso, ¿ya? Si el flujo sanguíneo baja, no se olviden que los órganos empiezan a fallar y entonces pasará la función pulmonar, la función renal, la función intestinal, la función de la piel, la función del corazón, que eso está al otro lado, incluso la función hepática, que creo que está por acá, aquí está, ¿ve? Entonces incluso la función hepática se va a empezar a alterar. Ya por eso, ¿se acuerdan que les decía? No necesitamos perder toda la sangre, ya que en algún momento los órganos también van a empezar a fallar, produciendo lo que se conoce como falla múltiple orgánica. Generalmente termina matándolos. Bien. Entonces, eso sería lo que es hemodinámica. Bien, entonces, vamos a empezar con fisiología del aparato respiratorio. Bien, el aparato respiratorio tiene la función de facilitar el intercambio
del oxígeno y el dióxido de carbono entre el aire y los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, nos va a permitir el intercambio de esos dos gases, ¿ya? Si se acuerdan, cuando hablamos de la mitocondria, les dije de la energía, ya les había dicho que las células combinan glucosa con oxígeno para producir energía. ¿Ya? Eso haría que el oxígeno en la sangre vaya disminuyendo, porque las células usarían el oxígeno para poder hacer esa reacción química. Y esa misma reacción química produce dióxido de carbono. Por lo tanto, nuestras células van a producir grandes cantidades de dióxido de carbono que van también a ir subiendo el dióxido de carbono en la sangre. Si el oxígeno se llegase a acabar, bueno, pues al no poder producir energía, moriríamos. Y si el dióxido de carbono se acumulase, produciría ácido carbónico, lo cual alteraría el pH sanguíneo, llevando a que las reacciones químicas que dependen del pH empiecen a fallar y por lo tanto dejen de ocurrir y el paciente fallezca. Así que ni la disminución del oxígeno ni la acumulación de dióxido de carbono son favorables. Entonces, por eso necesitamos constantemente estar intercambiando esto con el aire. Ya, con el aire, en el aire tenemos mayor cantidad de oxígeno y poco dióxido de carbono. Entonces, lo que necesitamos es que ese oxígeno ingrese y al mismo tiempo botemos el dióxido de carbono. Para poder hacer esta función, el aparato respiratorio va a tener dos mecanismos que usamos de forma complementaria, ¿ya? La primera se llama ventilación pulmonar y la segunda se va a llamar hematosis, ¿ya? Entonces vamos a ver primero la ventilación y luego vamos a hacer la hematosis. A ver, hay una pregunta, dice, ¿a qué se refiere resistencia vascular? Es la fuerza que se opone al avance de la sangre de entre los vasos, ya que depende de esos cuatro factores que les puse ahí, ¿no? La superficie interna del vaso, la elasticidad del vaso, el diámetro interno del vaso y la viscosidad de la sanguínea. Ya esas cosas hacen que la sangre le cueste avanzar a través de la arteria y eso se conoce como resistencia vascular. Bien, volviendo a lo que es este tema, ¿no? Ventilación pulmonar. ¿Qué es la ventilación pulmonar? Nada más, como dice ahí, un proceso mecánico en el cual nosotros hacemos que el aire entre y salga de los pulmones. A eso lo conocemos como ventilación pulmonar. Ya pudiésemos decir respiración, pero aquí hay un pequeñito error. Sucede que respiración sería la suma de la ventilación pulmonar que estamos viendo ahorita y la hematosis, que es el otro fenómeno que vamos a ver después. ¿Ya? O sea, la respiración es todo el proceso que realiza el aparato respiratorio, no solamente el hecho de meter y sacar aire de los pulmones. ¿Ya? Entonces, la parte de la respiración que hace que el aire entre y salga de los pulmones la vamos a llamar ventilación pulmonar. ¿Ya? El hecho de que una persona pueda expandir sus pulmones para que el aire entre o encogerlos para que el aire salga, lo que vamos a llamar ventilación pulmonar. ¿Ya? Ahora, esta función depende de la parte muscular, ya que el trabajo de ventilación es similar a un fuelle. No sé si conocen un fuelle. Bueno, los que trabajan
todavía con leña, de repente conoce que es un fuego. Ya es un aparatito que se usaba para empujar aire al fuego. ¿Ya? Bien, entonces la ventilación pulmonar va a usar músculos para que con estos músculos se consiga cambiar el tamaño de la caja torácica. Y esa es la clave de la ventilación, el cambiar el tamaño. Si una caja se vuelve más pequeña, si se dan cuenta, todo lo que está ahí dentro se va a apretar, ¿no? Y si la hacemos más grande, todo se afloja, ¿ya? Es así la lógica. Entonces, si en el tórax yo reduzco el tamaño, ahí adentro va a haber un aumento de la presión, ¿ya? Y si le aumento el tamaño de la caja, adentro va a haber menos presión, ¿ya? Esos cambios de tamaño entonces me alteran las presiones intrapulmonares. Y estos cambios de presión intrapulmonar serían los que hacen que el aire entre y salga de los pulmones. Teniendo en cuenta que algo que siempre les digo, que la naturaleza siempre tiende al equilibrio. ¿Ya? Entonces, si yo reduzco el tamaño de la caja torácica y aumento la presión en su interior, estoy rompiendo el equilibrio. Entonces la naturaleza va a hacer que todo se equilibre de nuevo. Ya el aire que está dentro de los pulmones va a empezar a salir hacia afuera, hasta que las presiones en ambos lados, significa afuera de mi cuerpo y dentro de mis pulmones, se igualen. Ya cuando se igualen, dejará de moverse el aire. ¿Ya? Y a la inversa, ¿no? Si es que el tamaño de la caja torácica aumenta, la presión dentro de los pulmones reduce en referencia a la presión que está afuera. Entonces, para equilibrarse, el aire va a empezar a entrar a los pulmones hasta que ambas presiones se igualen. Ya, si se dan cuenta, este proceso no sacaría ni metería todo el aire. Eso significa que los pulmones, que ya están inflados desde la primera vez que respiramos, nunca se vacían por completo. Ya simplemente intercambiamos parte del aire, ya, y eso hace que el pulmón todo el tiempo esté inflado. Solamente cambiamos, por lo tanto, del tamaño, lo cual hace que parte del aire salga y parte del aire también entre, pero nunca sale todo, ¿ya? Bien, eso entonces es lo que es la explicación de ventilación pulmonar, pero para que se os muestre en un gráfico hay que entender que tenemos dos tipos de ventilación pulmonar. Bien, el primer tipo de ventilación pulmonar sería la ventilación tóraco-abdominal. Ese tipo de ventilación va a usar a los músculos del diafragma, pero al músculo del diafragma primero. ¿Dónde está? Acá está. El músculo del diafragma, ¿ya? Que es el que principalmente trabaja en esto. Ahí te voy a mostrar cómo hace eso. Y a los músculos del abdomen, ¿ya? Entonces va a usar dos tipos de músculos, el diafragma y los músculos del abdomen, ¿ya? Son los músculos de la pared abdominal, ¿ya? Ahorita van a entender cómo es ese trabajo, ¿ya? Pero para mostrarles esto que está escrito ahí, vamos a verlo en un gráfico.
Entonces aquí tenemos una imagen comparativa de lo que es el tórax. Ya, el diafragma es el músculo que se encuentra en la parte inferior del tórax, sería este que le estoy apuntando ahí. Es un músculo que lo que hace es separar el tórax del abdomen. Ya, sirve de piso para el tórax y al mismo tiempo de techo del abdomen. En otras palabras, por encima del diafragma es tórax y por debajo es abdomen. ¿Ya? Ahora, en la imagen de la derecha, el diafragma está relajado y en la imagen de la izquierda, el diafragma está contraído. ¿Ya? Como es músculo, cuando se contrae, se acorta. Entonces, ese acortamiento hace que este músculo se aplane. ¿Ya? En esta imagen, por ejemplo, nos están haciendo notar justamente eso. ¿Ya? Si ustedes ven, aquí nos están mostrando una línea de lo que sería el diafragma cuando está relajado, o sea, descansando. ¿Ya? Y abajo nos están mostrando ya el diafragma cuando está contraído. ¿Ya? Entonces, esto es el diafragma contraído. ¿Ya? Por lo tanto, cuando el diafragma se contrae, ya la caja torácica aumenta todo esto de tamaño. Todo eso se aumentaría de tamaño dentro de la caja torácica. Eso haría que aquí adentro todo esté menos comprimido. En otras palabras, la presión aquí adentro reduciría. Como esa presión reduce, ya eso va a hacer que el aire que está aquí afuera, que está más presión, obviamente, porque aquí adentro ha reducido. Entonces, para que se iguale, va a hacer que el aire entre a través de las vías respiratorias. Hasta que el aire, en cuanto a su presión, se iguale lo que está aquí adentro con lo que esté aquí afuera. ¿Ya? A esa parte le llamamos la inspiración, ¿no? El hecho de meter el aire. Como decía, eso dura unos segundos. Luego, el músculo se relaja, que es lo que vemos en la derecha. Ya, en el caso de relajamiento, lo que va a pasar es que ese músculo que estaba contraído, viendo aquí en la imagen de la derecha, pero de la izquierda, este músculo que estaba contraído ya se relaja, ya, pero sucede que el abdomen aquí juega un papel importante. Sucede que los músculos del abdomen todo el tiempo están contraídos, por lo que es el tono muscular, si se acuerdan, ¿ya? Ahora, eso genera una presión dentro del abdomen. Esa presión empujaría a las vísceras hacia arriba, como estamos usando justamente en esta imagen, ¿ya? Y las vísceras, por lo tanto, están empujando al diafragma. Y el diafragma volvería a recuperar su posición que tenía anteriormente, porque está siendo empujado por las vísceras, lo cual haría que el tamaño de la caja torácica reduzca de tamaño, comprimiendo todo lo que está ahí. En otras palabras, eso me incrementaría la presión intratorácica y para poder igualarse con el exterior, el aire de los dos pulmones saldría. Eso se le conoce como expiración. ¿Ya? Luego quedamos unos segundos sin hacer nada, ¿ya? Y luego otra vez el mismo trabajo, ¿ya? Y eso ustedes pueden determinar por las veces que respiramos un minuto, ¿se acuerdan? La aspiración. Vámonos que sea 20 por minuto. Eso significa que más o menos cada, 60 dividido entre 20 da 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada 3 segundos más o menos hacemos
una respiración, una ventilación, perdón. Eso significa que cada 3 segundos metemos aire y sacamos aire. Luego estamos unos 3 segundos, otra vez sin hacer nada, y otra vez hacemos el mismo fenómeno. Ya como les decía, no sacamos todo el aire. Ya es más, tiene que el aire quedarse ahí un rato para hacer el proceso que vamos a ver más ratito. Si el aire saliese muy rápido, como cuando respiramos a veces muy rápido, no le daría tiempo para realizar el proceso de la hematosis, que es el que vamos a ver después. Bien, entonces, este mecanismo de ventilación se le conoce como respiración tóraco-abdominal. Es el tipo de ventilación que hacemos nosotros todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Ya como están viendo, usamos un músculo llamado diafragma. Pero tenemos otro tipo de ventilación pulmonar. El otro tipo de ventilación pulmonar se llama ventilación torácica superior. Sería ventilación torácica superior. Este tipo de ventilación ya no usa al diafragma, que hemos visto hace rato. Este tipo de ventilación va a usar a las costillas para cambiar el tamaño de la caja torácica. Las costillas se pueden mover, se mueven, vamos a hacer así y así, así y así. O sea, se inclinan un poquito, vuelven a subir, ¿ya? Un movimiento que de repente nos damos cuenta, pero está ahí, ¿ya? Ahora, para poder mover las costillas, obviamente necesitamos músculos y vamos a usar los músculos torácicos y también algunos músculos del cuello, ¿ya? La idea es que estos músculos van a bajar y subir las costillas, es lo que ahí refiere con verticalización y horizontalización, ¿no? O sea, si las costillas están más así, están horizontalizadas y si se bajan, se han verticalizado, ¿ya? Al hacer eso, el tamaño de la caja torácica también cambiaría, produciendo lo mismo que hemos hablado ahorita con el otro ejemplo, pero usando las costillas, ¿ya? Bien, vamos a buscar una imagen para que con eso les pueda explicar. Bien, aquí hay un gráfico que nos explica ese movimiento de las costillas, ya como ven. Bien, entonces el de la izquierda, las costillas se van a horizontalizar. Como ven, nos está mostrando que originalmente la costilla estaban así, ¿no? Un poquito hacia abajo. Y de ahí, como ven, han subido en esa dirección. De tal manera que la misma costilla ahora tiene esa posición, ¿ya? Al hacer eso, el ancho de la caja torácica ha incrementado. ¿Ya? Como ven, se ha hecho más ancho, si ustedes quieren, que antes era hasta acá, ¿no? Entonces va a cambiar de tamaño y por lo tanto, al cambiar el tamaño, ya la presión aquí adentro va a reducir. Ya se ha hecho más grande, si ustedes quieren, la caja. Ya, esto se reduce y por lo tanto, para poder igualar con la presión de afuera, el aire va a entrar, ¿no? O sea, vamos a hacer la inspiración. Luego, las costillas se verticalizarán de nuevo, que es lo que vemos aquí en la derecha, ¿no? Originalmente la costilla estaba así y luego bajó así, ¿ya? Eso me reduce el tamaño de la caja torácica. Entonces, cuando las costillas bajan, ya el diámetro, como ven, reduce, ¿no? Eso hace que la distancia de acá hasta acá sea ahora más corta, ¿no? Ya, por lo tanto, el tamaño en el interior de la caja torácica va a reducir, lo cual incrementaría la presión intratorácica y esto provocaría la salida del aire, ¿ya? Bien, entonces, esa es la ventilación torácica superior, ¿ya? Este tipo de ventilación
normalmente no lo solemos usar, ¿ya? Más usamos el anterior tipo de ventilación. Pero hay circunstancias en las cuales vamos a usar este tipo de ventilación, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias? Ya, esas circunstancias serían, por ejemplo, el embarazo. Cuando hay embarazo, ya el diafragma que hemos visto hace rato no pudiese trabajar, principalmente del quinto mes para adelante, porque el útero va a empezar a ocupar el abdomen, desplazando las vísceras hacia arriba, y eso no dejaría que el diafragma trabaje, ¿ya? Y por lo tanto, como el diafragma no puede trabajar, tendríamos que usar este mecanismo para poder respirar. Eso explica algunos malestares que tienen las mujeres cuando están embarazadas, principalmente en el primer hijo. Ya van a ver que a partir del quinto mes, como el útero ya no está dejando trabajar al diafragma, pero el diafragma todavía va a querer seguir trabajando porque nosotros perdimos. Entonces, como estaba explicando, en el caso de las mujeres embarazadas, a partir del quinto mes le va a tocar tratar de usar esto, pero como es un proceso también de aprendizaje, el diafragma va a tratar de todavía seguir haciendo su trabajo. Ya, eso puede generar que el diafragma, al tratar de trabajar, pero no poder, porque el útero no le deja, se estire y se, podemos decir, como se lastime un poquito. ¿Ya? Eso generaría hipos y dolor de hombros, porque interesantemente, cuando el diafragma se lastima por algún motivo, duelen los hombros. ¿Ya? Entonces, eso explica por qué en el quinto mes a veces las mujeres se quejan de que les duele los hombros. ¿Ya? También, como es un proceso de aprendizaje, vuelve otra vez a tratar de aprender, ¿no? Entonces, los músculos que tienen que hacer este trabajo, podemos decir, no están acostumbrados a hacer este trabajo, ¿ya? Y como van a empezar a trabajar de esta manera, es como cuando ustedes hacen ejercicio después de tiempo. Entonces los músculos se van a empezar a macurcar y obviamente eso va a generar dolores en el cuello, en la espalda o en el pecho, ¿no? Que es porque estos músculos están empezando a hacer un trabajo que normalmente no están haciéndolo, ¿no? Y eso genera ese dolor. Además, como es un proceso de aprendizaje y el cuerpo también, podemos decir, se resiste a hacer ese cambio, eso hace que incluso le cueste ventilar adecuadamente y les empiece a faltar el aire, ¿no? Ese es un proceso hasta que se adapta a este nuevo mecanismo y una vez que empieza a ventilar de esta manera, ya desaparece. Por decía, es más frecuente en el primer embarazo porque es cuando por primera vez el cuerpo experimenta eso. En cambio, en los siguientes embarazos ya no suele pasar tanto porque el cuerpo ya se ha preparado para esto, ¿no? Entonces, a menos que haya pasado mucho tiempo entre un embarazo a otro, ¿no? Bien, entonces eso sería lo que es la ventilación pulmonar. Me estaba olvidando, perdón. Les hablé del embarazo, ¿no? Pero también cuando nos falta el aire, por cualquier motivo, podemos combinar las dos ventilaciones. Y de repente ustedes alguna vez han hecho harto ejercicio hasta quedar exhaustos y cuando terminan, respiran así como moviendo la cabeza, un bamboleo, ¿ya? Eso es porque estamos usando las dos combinadas, ¿ya? Eso cuando hacemos un ejercicio intenso, pero también podemos ver ese mismo movimiento de bamboleo en personas que tuviesen algún problema pulmonar o respiratorio y le está costando respirar. Entonces el cuerpo, al tratar de meter más aire, usa los dos mecanismos de ventilación. Entonces una persona que la vemos, que está así, cada vez que trata de respirar como balanceándose, indicaría que le está costando ventilar, ¿no? Y por eso está usando una combinación de las dos ventilaciones. Bien, entonces sería la ventilación pulmonar. Ya no saben que es simplemente ese fenómeno de meter y sacar aire de los pulmones, ¿ya? Luego tenemos el otro
fenómeno que es la hematosis, ¿ya? Pero antes de ver lo que es la hematosis, vamos a ver primero lo que es la unidad alveolo. La unidad alveolo capilar, entonces, podemos decir que es la unidad fisiológica del pulmón, ¿ya? Está formado por una estructura que le llamamos alveolo, rodeado de vasos sanguíneos, que serían los capilares sanguíneos, ¿ya? Entonces, en el pulmón tenemos múltiples alveolos. A ver, vamos a ver acá una imagen, ¿ya? Bien, en esta imagen vemos estas bolitas que ustedes ven. Cada uno de estos sería un alveolo, ¿ya? Una de estas estructuras. Es donde llega el aire cuando hacemos la ventilación, ¿ya? Llega a través de un bronquio y de ese bronquio llega a los sacos alveolares donde están los alveolos, ¿ya? Ahora, cada alveolo está rodeado de vasos sanguíneos, que es lo que nos muestran en esta imagen de acá. Estos son los vasos sanguíneos que rodean a cada alveolo, ¿ya? Ahora, vamos a ver solamente un alveolo, ya, para ver cómo trabaja la estructura. Bien, entonces ahí tenemos una unidad alveolo capilar, ¿ya? Entonces, esta estructura está formada por las siguientes capas, ¿ya? El alveolo es como una, por si acaso, una pelotita. Aquí si ven, lo ven circular, pero es como una pelotita, ¿ya? Y la primera capa, porque aquí vamos a hablar de capas, la capa más interna sería esta que ven con un color azul, ¿no? Que va cubriendo por toda la parte interna. Es un líquido, se llama líquido surfactante, ¿ya? Y después vamos a ver qué funciona ese líquido. La siguiente capa es una capa de células, que sería este de acá, que sería lo que es el epitelio alveolar, ya que estaría formado por unas células llamadas neumocitos. Ya hay neumocito tipo 1 y tipo 2. La mayoría, que son los que están viendo ahí, se llaman neumocitos tipo 1. Hay otros que son un poquito más, si ustedes quieren, levantaditos así, como unas bolitas, así, ahí, que no lo vemos en la imagen, pero que sean los neumocitos tipo 2, que su función es producir este líquido que estábamos hablando hace ratito, ¿ya? La siguiente capa es el espacio intersticial o intersticio, que sería este espacio blanquito que ven acá, que es bien pequeñito y que, como ven, tratan de mostrarnos que en algunos lugares hay bastante delgado, ¿no? Alrededor, ¿ya? Ese espacio se encuentra la membrana basal, que es donde hay proteínas y, bueno, el líquido extracelular, ¿ya? Bien, la siguiente capa sería el del vaso sanguíneo, que sería esa capa. Bueno, que ahorita les va a aparecer porque como estaba procesando el video de la clase anterior, se me ha puesto un poquito lento. Ya. ¿Ves? Ya. Bien, ahora sí. Ya no nos va a molestar. Bien. Entonces la siguiente capa sería esta de acá, que sería el endotelio capilar, ¿no? O sea, la capa que forma el vaso sanguíneo, que sería un capilar. Luego, la siguiente, que no es así una capa, pero para lo que estamos viendo sería como si atraviese otra capa, que sería el plasma. Y por último, la membrana del glóbulo rojo o eritrocito. Ya les menciono así como capas porque son las capas que tendría que pasar los gases que hemos hablado, el oxígeno, el dióxido de carbono, ya, y la velocidad a la que pasen estos gases dependerá del espesor
de cada una de estas capas. Si cualquiera de estas capas incrementa de espesor, le va a ser más difícil intercambiar los gases. ¿Ya? Bien, en esta imagen, como ven, entonces, tenemos un capilar alrededor del alveolo. Nos está mostrando cómo llega la sangre aquí a la izquierda y a la derecha en cómo sale la sangre. ¿Ya? Para entender un poquitito. Bien, entonces, eso sería la unidad alveolo-capilar. Ahora, la membrana respiratoria en sí sería lo mismo que acá, pero aplicado a la suma de todas las superficies de intercambio respiratorio de todas las unidades alveolo-capilares. Entonces, imagínense que esta estructura que acabamos de ver con todas sus capas, yo la estire, ¿no? O sea, no que no esté así, sino que yo lo aplane. Esta parte aquí la voy a ir así y esta otra parte la voy a llevar así y por lo tanto formaría una estructura plana, ¿ya? Y esa la sumaría la del otro alveolo y la del otro alveolo y la del otro y así. De tal manera que cubriría una superficie, ¿ya? A eso le llamamos membrana respiratoria. Sería la superficie de intercambio gaseoso, que sería la suma del trabajo de todos los alveolos. En el caso de nuestro pulmón, esa superficie alcanza más o menos el tamaño de una cancha pequeña. O sea, es una tremenda superficie de intercambio. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que es la hematosis, ¿no? Que es el intercambio de gases que estábamos hablando. Fíjense que no es muy difícil de entender, ¿ya? Ya sabemos que el aire va a ingresar a este espacio, que es el espacio alveolar. Ahí va a entrar el aire. El aire que viene del exterior viene con gran cantidad de dióxido de carbono. No, perdón, de oxígeno. Ya, entonces vamos a poner con negro, así. Gran cantidad de oxígeno. Y tiene poquito dióxido de carbono. Estamos hablando del aire que ha entrado. ¿Ya? Ahora, nuestros glóbulos rojos que están llegando por acá, estos glóbulos rojos en su interior van a tener a la inversa, van a tener poquito oxígeno y van a tener gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Por qué tienen poco oxígeno? Porque lo que les decía hace rato, nuestras células han consumido oxígeno para combinarlo con glucosa y producir energía. ¿Ya? Y por lo tanto el oxígeno se ha ido gastando. ¿Ya? Y el dióxido de carbono porque en esa misma reacción que expliqué producen constantemente grandes cantidades de dióxido de carbono y eso entraría a los glóbulos rojos. Ahora, cuando estos glóbulos rojos están pasando por acá, lo que va a pasar es simplemente algo que ya hemos visto cuando hablamos de mecanismos de transporte. Difusión libre. Si se acuerdan, habíamos dicho que estos dos gases atravesan las membranas como si éstas no existiesen. ¿Ya? Entonces, el oxígeno que esté en mayor concentración aquí en el aire dentro del alveolo que dentro del glóbulo rojo, entonces el oxígeno se va a empezar a entrar. Y el dióxido de carbono, como está a la inversa, está en mayor cantidad entre el glóbulo rojo y en poca cantidad en el aire del espacio alveolar, entonces el dióxido de carbono se comienza a salir, ¿ya? Por difusión. ¿Se acuerdan? La difusión decía el movimiento de los solutos, todo lo que vimos, ¿ya? Hasta, dice, y al final la frase, procurando alcanzar el equilibrio, ¿no? Y eso, en realidad, podemos decir que pasa acá. De tal manera que conforme estos glóbulos rojos van avanzando dentro del capilar, van aumentando su cantidad de oxígeno y van reduciendo su cantidad de dióxido de carbono. De tal manera que cuando ya están por irse, se llegan a igualar. El oxígeno va a reducir acá, pero va a aumentar obviamente dentro del glóbulo rojo, pero se igualan. Lo mismo el dióxido de carbono, ya va a aumentar acá y va a reducir acá. Entonces se van a igualar de tal manera que ese glóbulo rojo está yéndose con más oxígeno y menos dióxido de carbono. Luego de pasar
por un alveolo, no pasa lo que dice aquí, que directamente se va a la vena. No, de aquí va a pasar a otro alveolo, otro igualito que este. Cuando entra ese otro alveolo, ya está llegando con un poco más de oxígeno y con menos de dióxido de carbono. Pero, como en el aire hay más oxígeno, al ir a ese otro alveolo, va a subir un poco más su oxígeno y va a reducir el dióxido de carbono, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, por cada alveolo que va pasando, se va a ir igualando el oxígeno con el exterior y el dióxido de carbono con el exterior. De tal manera que cuando un glóbulo rojo termine de pasar por el pulmón, su oxígeno se ha igualado con el oxígeno que hay en el exterior y con el dióxido de carbono que hay en el exterior. ¿Ya? Significa que aumentó su oxígeno, disminuyó su dióxido de carbono. De ahí va a ir a las células a hacer lo mismo, donde reduce su oxígeno y aumenta su dióxido de carbono, y otra vez tiene que volver al pulmón. Entonces, lo que hace básicamente el glóbulo rojo es permitir que el oxígeno y el dióxido de carbono de nuestras células se igualen o traten de igualarse, obviamente, con lo que es el exterior. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que es la hematosis. La hematosis simplemente es difusión libre. ¿Ya? Como están viendo. Bien. No hay nada más claro en la hematosis. Es eso, así de sencillo. Difusión libre. Bien. Vamos a ver ahora la función del líquido surfactante. ¿Ya? El líquido surfactante, que es el líquido que ven ahí adentro, tiene la función de evitar la tensión superficial del agua. Bien, para entender eso, tienen que entender primero qué es tensión superficial del agua. ¿Ya? Bien, la tensión superficial del agua, podemos decir que es un fenómeno en el cual las moléculas en la superficie del agua se van a comportar como un sólido, ¿ya? En una interfaz. Ya, ahorita lo va a hacer un dibujito para explicarles y le voy a mostrar cómo es eso, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que tengo un vaso, o puede ser cualquier cosa, ¿no? Una jarra, una olla, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y ahí le vamos a poner agua, ¿ya? Han debido ver que los bordecitos de un vaso de vidrio, el agua se levanta un poquito, ¿ya? Tiene que ver con esto. Vamos a ver, se levanta un poquitito, ¿ya? Bueno, entonces las moléculas del agua acá adentro se, podemos decir, ordenan, ¿ya? Podemos decir porque eso obviamente es algo a nivel molecular. Bien, vamos a hacerlo así. ¿Ya? Obviamente las moléculas del agua no se ven, ¿no ves? Normalmente. Ya, pero vamos a suponer que podamos verlas y estarían ordenadas de esa manera. Ahora, sucede que las moléculas del agua se atraen a los objetos. ¿Ya? Podemos decir, su gravedad es muy baja y cualquier otro objeto lo atrae. ¿Ya? Incluso, si ustedes alguna vez van a experimentar, si ustedes botan una gota de agua a una altura de 2 o 3 pisos de un edificio, a unos 5 centímetros de la pared, esa gota nunca llega al piso, porque se atrae hacia la pared y choca la pared. Y eso no tiene que ver con vientos, sino esa atracción. Lo mismo pasaría aquí en ese vaso. Estas moléculas de agua que están aquí, que se ha dibujado, están tranquilas, pero las que están más pegadas hacia el vaso se están atrayendo y entonces podemos decir que se pelean por estar acá en contacto con el mismo vaso, ¿no? Con el vidrio del vaso, están todo amontonadas ahí peleando por estar. Y eso ocurre en toda esa área, ¿no? En todas las moléculas hay
se están peleando por estar pegadas ahí. Ya esa misma tracción hace que aquí el agua se suba un poquito, porque como se atrae al vidrio, se va a subir un poco. Pero no solamente es la tracción de ese vidrio, sino al propio aire. Ya las moléculas entonces se pelean por estar aquí en contacto con el aire. Entonces están locas, si ustedes quieren, y se están peleando por estar ahí en la superficie en contacto con el aire. Y el hecho de que las moléculas de agua quieren estar con el aire y con el vidrio es lo que hace que acá se suba, ¿no? En ese punto. ¿Ya? Bien. Eso hace que esta capa que se forma en la superficie se comporte como un sólido. Y eso se conoce como tensión superficial del agua. Ya, eso explica algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza, como por ejemplo el hecho de que un insecto pueda pararse en el agua sin hundirse. ¿Ya? Lo que pasa es que esa capa de agua como sólido es muy delgadita. ¿Ya? Y por ejemplo, un insecto como el que ustedes están viendo ahí puede estar caminando en el agua porque no la rompe. ¿Ya? Porque su forma está hecha para romper esa superficie. Mientras no se rompa, no se hunde. ¿Ya? Y más o menos ese mismo fenómeno es el que usa un barco para no hundirse. Mientras no se rompa esta capa, no nos hundimos. Ahora, no sé, alguna vez han ido a una piscina y se han tirado un panzazo, como le decimos, ¿no? O sea, han saltado, ¿ya? Y han caído de panza. Si les ha pasado eso alguna vez, ¿ya? Les ha debido doler, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos duele? Porque se tiraron contra un sólido. Ya, al contrario de lo que uno ve en las películas, ustedes han experimentado, si ustedes se lanzasen de cierta altura contra el agua, no saldrían ilesos como creemos. Ya nos lastimaríamos bastante, incluso hasta podemos morir. Ya, una persona que caiga de un edificio de buena altura y caiga en el agua, ya se puede quebrar varios huesos, el cuello, lastimarse el cerebro, ya, porque te estás estrellando contra un sólido, ya. Cuando pasa eso, como cuando se han tirado un pasazo, como le decía, en la piscina, se les abrió la barriga y hasta vio quedar todo rojo, es porque es como si se hayan tirado contra el suelo, ya. Quedamos incluso flotando milésimas de segundo en el agua y alguna parte de nuestro cuerpo rompe esa capa y entonces nos hundimos. Por eso, a ver que los clavadistas profesionales, los que saben lanzarse de altura contra el agua, ya ponen su mano así, ¿no? Junta. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando eso toque el agua, rompa esta capa y entonces el cuerpo no se choque contra el sólido. Y en ese caso sí, sobreviviríamos sin lastimarnos. ¿Ya? Bien, ahí incluso está mostrando, miren, que un clip puede flotar en el agua siempre y cuando no se rompa la superficie del agua, que es la tensión superficial. ¿Ya? Ahora, ese es el fenómeno base. ¿Ya? Pero si nosotros hacemos que este contenedor, que en el ejemplo era un vaso, sea cada vez más delgado, ¿ya? Vamos a dibujar un tubo y supongamos que ese tubo es microscópicamente delgado, ¿ya? O sea, muy delgadito. ¿Ya? Y lo voy a dibujar así ancho para poder ver qué es lo que ocurre ahí adentro, ¿ya? Entonces, aquí adentro, lo que va a pasar es que el agua, que podamos leer, que está hasta acá, acuérdense que he dicho que se quiere atraer tanto al aire como a la superficie del objeto. Entonces, va a subirse, podemos decir, acá, ¿ya? Porque se va a traer a esa parte del vidrio, pero también al aire que está acá arriba, ¿ya? Y lo mismo pasaría en el otro lado, así, ¿ya? Ahí, ¿no? A la misma altura. Entonces, el agua estaría ahí, ¿no? Subiría
en esa parte. Ahora, aquí hay un detalle más. Acuérdense que en este caso el agua le pasó esto porque se atrae al tubo y también al aire. Pero aquí aparece un tercer objeto. Si se dan cuenta, esta parte del agua está frente a esta otra parte del agua. Y ahora también se va a atraer al agua, porque entre ellos también se atraen. Eso significa que esta superficie del lado derecho va a empujar hacia allá y esta va a empujar hacia allá. De tal manera que por milésimas de segundo va a estar de esta forma que hemos dibujado y luego va a quedar así. ¿Ya? Se van a aplastar. Y obviamente el agua ocupa todo eso. ¿Ya? Eso va a durar milésimas de segundo y luego otra vez se va a colocar en la misma posición y luego otra vez se aplastará y luego otra vez y así sucesivamente. Este fenómeno se le conoce incluso con nombre de capilaridad y es lo que hace que el agua suba sola por tubos muy delgados. Pero aquí lo que nos interesa es el hecho de que cuando yo tengo agua frente a frente, como en este caso, ellos se van a aplastar. Bien, entonces, esto ya es microscópico. ¿Ya? Entonces, ustedes tengan en cuenta que tenemos agua alrededor de este espacio donde hay aire. Ya tengo agua en mis células, en el extracelular, en el plasma, etc. Y esta agua va a querer hacer lo mismo que hemos hablado. Como están tan juntas, se va a meter al aire y también al agua que hay al frente. Por lo tanto, eso genera una presión en esa dirección, ¿ya? ¿No? Así que eso haría que en algún momento ya este alveolo se colapse. En otras palabras, ese alveolo que está así, todo bien abierto, bonito, en algún momento quedaría aplastado, ¿ya? Y todo lo que está ahí se vaciaría, ¿ya? Eso no permitiría que haya intercambio, porque no sé que le he dicho que necesitamos un tiempo para que el oxígeno entre y el dióxido de carbono salga. Si no tuviésemos ese líquido, cuando metiésemos aire dentro del alveolo, se inflaría y prácticamente cuando la presión se iguale, inmediatamente se aplastaría, sacando todo el aire y no dejando que haya intercambio gaseoso, ¿ya? Ahora, ahí es donde juega el papel el líquido surfactante. El líquido surfactante evita la tensión superficial del agua. En otras palabras, neutraliza ese fenómeno que hemos hablado. ¿Cómo lo hace? Porque es un detergente. Los detergentes hacen eso. Justamente por eso pueden formar burbujas, ¿ya? Porque una burbuja simplemente es agua que no tiene esa atracción y por lo tanto no se aplasta, pues si no, reventaría, ¿ya? Y entonces ya no se colapsa, ¿ya? Incluso, si ustedes quieren, pueden imaginar que esto de acá es como si hubiese una burbuja ahí adentro inflada, ¿ya? Y eso mantendría la formita del alveolo. Bien, cuando nosotros estamos en nuestra vida intrauterina, nuestros alveolos están aplastados, ¿ya? Porque todavía no hemos respirado, ¿ya? Cuando nacemos, en nuestra primer respiración, inflamos estos alveolos, ¿ya? Y a partir de ahí no se deberían aplastar, ¿ya? Porque cuando nacemos en edad normal, eso significa a los 9 meses, nuestros alveolos ya están llenos de este líquido surfactante, ¿ya? Y por lo tanto, una vez que se inflan, ya no se aplastan más. Sin embargo, la producción de este líquido empieza en la semana 32 de embarazo. Se va a completar hasta la semana 38, ¿ya? Entonces, un niño recién puede nacer a partir de la semana 38. Normalmente los niños nacen en la semana 40 de embarazo, ¿ya? Puede adelantarse un poquito, atrasarse un poquito, pero alrededor de la semana 40. Y podemos nacer sin problemas desde la semana 38, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cuando hemos completado la producción de este líquido en los pulmones. Antes de la semana 38 tendremos diferentes problemas, desde leves a graves, dependiendo de cuán prematuro seas, ¿no? O sea, en otras palabras, un niño que salga entre los 36 y 38
es prematuro, pero su pulmón podemos decir que ya está en un 90% de producción, así que va a tener un problema respiratorio, pero va a ser leve, va a sobrevivir sin problemas. Pero antes de la semana 36, la cantidad de líquido surfactante va a estar bastante reducido, lo cual hace que ese niño le cueste respirar bastante, ¿ya? Porque algunos alveolos se van a inflar, otros se van a aplastar, etc. Entonces va a tener dificultad respiratoria, ¿ya? Y antes de la semana 32 no va a poder respirar, porque no tiene este líquido y por lo tanto no pudiese respirar. En otras palabras, ese niño fallecería. Sin embargo, con la tecnología moderna hemos conseguido mantener a niños vivos desde niños con 26 semanas, ¿no?, de haber nacido. Claro que estamos hablando de niños muy complejos, ¿no?, chiquititos. Ya aquí en Bolivia nos cuesta un poco llegar a las 26 semanas. Hemos conseguido tener de 31, ya 32 semanas. Ya actualmente incluso podemos producir este líquido. ¿Ya? Cuando un niño nace muy prematuro, sin aviso, lo intubamos, ¿no?, lo ponemos al respirador y por ahí le metemos el líquido surfactante para que pueda mantener la respiración. Y también en niños en los cuales sabemos que van a ser prematuros, por ejemplo, los gemelos, siempre nacen prematuros, siempre. Los embarazos múltiples siempre son prematuros. Entonces, como sabemos, en algunos casos que se va a adelantar, hacemos un procedimiento que se llama maduración pulmonar, que consiste en colocarle una ampolla de betametasona, que es un corticoide, ¿ya?, el cual estimula y acelera la maduración pulmonar. En otras palabras, la producción de este líquido, de tal manera que ese niño, si se adelanta, van a ser mejores condiciones, ¿ya? Bien, entonces, eso sería lo que hace el líquido surfactante. Y hasta ahí sería lo que es la función del aparato respiratorio, ¿ya? Bueno, entonces, mañana vamos a empezar con fisiología del aparato digestivo, ¿ya? Otra vez renal, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Vayan estudiando, ¿ya? Chao, chicos.